Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente, pues lo que harían es lo que precisamente indicaron en el chat, que es llevar a cabo esa circunstancia dentro del organismo legislativo en el que, independientemente de la existencia o no del veto presidencial, esto podría enmarcarse dentro de una, como un dictamen no vinculante que se le llama lo administrativo. Entonces, este veto presidencial en sí es la venia que al final le da, o el espaldarazo que le da el Ejecutivo a las legislaciones formuladas y creadas, ¿verdad? Pero en este caso, al existir un veto, se entendería de que el Congreso tiene dos opciones. Punto A, que tenga la circunstancia de tomar para sí el veto y por ende hacer propio los argumentos y enviar esta normativa que no nace de la vida jurídica a próximos estudios. Nuevamente puede regresar a una comisión. La comisión en sí está nuevamente encargada de evaluar y de ver la viabilidad de cómo se puede transformar y modificar dicha iniciativa. Otra vez volvemos al punto de iniciativa para establecer concretamente lo que se pretende con la normativa modificada, o bien tomar la opción B, que en este caso es hacer a un lado el veto presidencial, en este caso hacer caso omiso a lo que se resolvió y mandar a publicar dicha normativa. Entonces, ¿se pueden tener estas circunstancias, estas situaciones? Claro que se puede llevar a cabo. Por eso es importante de que sigamos el hilo respectivo y la tarea, o más bien el ensayo que está próximo a entregarse, tengan esa circunstancia y ese análisis actualizado en cuanto a lo que se está llevando a cabo. Dentro del análisis mismo no les solicito ni les pido una secuencia o más bien una redacción en cuanto a los antecedentes, sino son elementos muy concretos que ustedes pudieron leer de lo que se pretende respecto a la información que se les solicita. Muy bien, entonces, este, tenemos un par de minuticos para venir y dar por iniciada la sesión. Entonces, nuevamente les digo, se los digo aquí de manera frontal. Lo que se establece en el chat no es ninguna limitación concreta, es una expresión que tienen ustedes hacia un desarrollo técnico o no a veces no muy técnico a lo que se establece dentro de las temáticas a tocar. Solamente se los hice en este momento y se los hago saber en este momento. Cada persona que desee expresar está en la libertad de hacerlo, pero con el debido respeto. Sabemos de que este, los insultos van, vienen. Eso no es algo nuevo, ni es algo indiferente para ustedes. Solamente que se conduzcan con el respeto debido y con la máxima carta de presentación que pueden tener ustedes, la cual es una argumentación jurídica, una argumentación basada en hechos, una argumentación basada en elementos que van a justificar y sustentar las ideas que ustedes están indicando. Entonces, es por ello que si bien parte de este análisis propio es eh, brindar el punto de vista, señalar de manera concreta qué es lo que pretendemos decir y defender nuestras tesis, también lo tenemos que hacer sustentados en la idea de que la idea puede ser propia, pero nosotros la recogimos, nosotros la intuimos, nosotros la tenemos de algún lado y de algún tipo de elemento mismo que entramos en estudio o muchos elementos que tenemos como antecedente fundacional, elementos documentados, los cuales nos servirán como base para sustentar nuestras ideas. Entonces, pueden seguir expresándose, claro está, esto es un ejercicio de libertad, esto es un ejercicio de expresión concreta en el que únicamente les pido respeto y si van a fundamentar sus ideas, pues háganlo de una manera jurídica, porque eso es la costumbre que tenemos que empezar a desarrollarnos mentalmente en los elementos que estamos llevando a cabo. Muy bien, ¿algún tipo de duda que tengan respecto a la información del ensayo? Estoy atento mientras damos un margen para que se sigan conectando los compañeros e iniciamos con el punto que tenemos en pantalla, que es la teoría del juicio jurídico.
Muy bien, muy bien. Entonces, derivado que no existe ninguna información, lo gracioso que están poniendo aquí, mejor el duelo de cuchillos, Lick. Saben que hay un libro relacionado con eso que dice solución de conflictos por medio de solución de conflictos laborales, por medio de pelea de cuchillos, algo así dice, pero es un libro, realmente es un libro concreto de un argentino que hace esa relación directa, ¿verdad? Cómo se puede llevar a cabo y lo que parece chiste es realidad. Si no miran la realidad guatemalteca, ¿verdad? Parece un chiste a nivel mundial, pero lamentablemente aquí en Guatemala se concretiza y se vuelve en una realidad dichas circunstancias. Entonces, eh, es mala idea, claro que lo es, un duelo con cuchillos, claramente está. Pero, pero sí, no deja de ser chistosa esa circunstancia que puede llevarnos a cabo, llegar y pensar esta circunstancia. Ahí sí que resolvámoslo todo con violencia y el mejor que gane. No es el espíritu, pero a veces uno piensa en eso y no queda más que traerse las ideas y los pensamientos. Entonces, derivado del anterior, comencemos, ¿verdad? Teoría del juicio jurídico. Nuevamente apago mi cámara para que se pueda desarrollar de mejor manera la sesión y así tengamos un contexto más rápido de lo que estamos tratando de relacionar. Muy bien. Se recordarán que el día de ayer, en este caso, en esta circunstancia, García Maínez nos hacía referencia a, estamos en sí, ¿verdad? Hablando lo que son los grandes momentos de la lógica jurídica actual. Que García Maínez nos hacía una referencia de que el concepto jurídico es el segundo elemento de la lógica jurídica y el primer concepto, como les hacía referencia, es entender o más bien toda la esencia de lo que es el juicio jurídico en sí. Es por ello que ustedes encontrarán dentro de su programa de estudios que como primer punto, como punto 3, unidad 3, vamos a encontrar lo que es el concepto jurídico y como punto 4 el juicio jurídico, pero voy a dar un vuelco a esa relación directa siguiendo las teorías de Maines. Y Maines nos indica que el juicio jurídico es previo a la concepción, o más bien a tener las ideas propias de que es un concepto en sí. Posteriormente vamos a ir desarrollando más la idea, pero quiero que queden con estos elementos propios a lo que se pretende llevar a cabo dentro del estudio que estamos correspondiente en esta materia. Muy bien, entonces aquí vamos a entender cómo el juicio jurídico, vamos a entender como juicio la lámina que tenemos enfrente en nuestra proyección misma que nos dice Mario Moro, un autor, que el juicio es la operación mental con la cual afirmamos o negamos algo, nada fuera de lo común, únicamente nos hace una relación descriptiva en algo que se está afirmando o negando. De igual manera, autores de gallardía, que en sí que es Benloj Ibarra y Tejedor Compamanes, ¿qué nos dicen estos autores? ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque efectivamente son las bases doctrinarias de lo que pretendemos llevar a cabo en nuestro estudio en sí. ¿Y qué nos dice Campomanes? El juicio lógico es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. Miramos y entendemos la reiteración propia de todos esos preceptos que buscamos, que necesitamos, que creamos dentro de las estructuras mentales que estamos llevando a cabo. Como les dije ayer, y ustedes lo pudieron y lo ejercitan de una manera inconsciente, pero los principios lógicos supremos ustedes los estaban aplicando de una manera muy natural en la que relacionaban, en la que indicaban que dentro de la normativa que ahora está precisa a presentar un ensayo, lo que deberían de hacer, o más bien el ejercicio que hicieron en este caso fue relacionar de una manera directa y concreta los juicios, los principios lógicos. Vamos a ver y vamos a entender la manera directa y propia de su principio de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente. Ahí están los elementos propios que ustedes de una manera inconsciente lo llevaron hacia el análisis jurídico. O sea, ya se pueden ustedes considerar como juristas eh, principales de algún tipo de idea que puedan relacionar a la temática o al fenómeno a estudiar, en este caso la ley que va a ser próximamente vetada, pero que actualmente tiene vigencia sin que nazca la vía jurídica propiamente dicha,
Y ustedes ya ejercitaron eso. Precisamente es la misma idea que tanto nos expresa Mario Moro, nos trae también García Máinez, nos relaciona Ibarra y nos lo relaciona Campomanes, en el que el juicio es el pensamiento en el cual nosotros tenemos esta circunstancia de sentir que es un elemento positivo o que es un elemento negativo. Es por ello de que buscamos esa interpretación propia a lo que queremos realmente consensuar y dilucidar de el fenómeno en sí. ¿Por qué me quiero, o más bien, por qué hago énfasis mucho en los fenómenos? Quiero que se entienda también que los fenómenos no solamente incluyen el ámbito penal, sino incluye el ámbito civil, como les hacía referencia. No solamente nos vamos a ver un fenómeno como el homicidio. Les digo, lo penal es lo más fácil de relacionar para nosotros, pero también asimismo lo vamos a ver en notariado, ya los ejemplos que les puse, en circunstancias contenciosas administrativas que anteriormente les relacioné, igual de una manera civil, de una manera mercantil, todos esos fenómenos que aquí los vamos a conocer como fenómenos, pero en sus materias respectivas los vamos a ver como instituciones propias del derecho, instituciones o elementos propios de conceptos que se desarrollan dentro de las leyes y materias específicas de derecho, es lo que vamos a entender día con día. Ustedes con civil que están llevando, con penal, con derechos de los pueblos indígenas, con esta materia lógica que es la que se sale un tanto del encuadre estructurado que están viendo actualmente. Entonces, es con ello que los fenómenos van a ser todos esos elementos propios que van a lograr ustedes distinguir, analizar y estudiar en cada materia que ustedes vean. Fenómenos laborales, despido, trabajador, patrono, sindicatos, horario de trabajo, contrato, qué se entiende por trabajador extranjero, por representante del patrono, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Penal, vamos a ver lo que ya vieron, lo que son los elementos del tipo, que es todo lo relacionado a los delitos de una manera general y así de manera consecutiva en todo. Dentro de todos esos, vamos a ver cuáles son los hechos que nos pueden dar elementos positivos o afirmativos respecto al análisis propio y cuáles son los elementos negativos que van a relacionarse y abstraerse, absorberse de la misma normativa. Un ejemplo en sí, tenemos el artículo de la Constitución, ¿verdad? Y si ustedes me pueden ayudar un poco en cuanto a qué artículo de la Constitución señala, indica, relaciona de una manera concreta la libertad que tenemos de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Si alguien me dice, mira, es el artículo tal, mire, entonces ya tenemos una relación directa. Sí, por favor, Luis David Coronado, veo. Buenas tardes. Es el artículo 5, libertad de acción. Muy bien, muchas gracias a Luis. Jimena, también muchas gracias por la participación y a los que están contestando vía chat. Exacto, entonces vamos a ver ahí dentro de esta normativa en sí que ahí nos está indicando algo, ahí nos está afirmando algo, ahí nos está introduciendo de una manera propia a esa circunstancia positiva de accionar, o sea, tenemos una libertad, o sea, tenemos ese precepto, más bien normativo, de poder desarrollarnos de una manera entonces directa, propia. No podríamos decir que es una norma hipotética porque no nos está planteando un cuestionamiento. Tampoco vamos a decir que es una norma interrogativa porque no nos dice y no nos establece una condición propia. Tampoco es una norma que es imperativa porque no nos está forzando a hacer algo, sino que es en sí una norma que podríamos encuadrarla como algo que nos indica, que nos señala, que nos establece. Por lo tanto, es una norma enunciativa. ¿Por qué? Porque los preceptos están bajo una afirmación de lo que nosotros pretendamos entender con este concepto, con esta idea, con este concepto mismo.
Y si nos reducimos al artículo 5 de la Constitución, nos dice que nosotros podemos realizar, llevar a cabo. Nos está afirmando que todas las acciones que llevemos a cabo van a estar en libertad de acción. Nosotros las podemos llevar a cabo sin ninguna consecuencia. Una vez no estén prohibidas. Entonces ya nos tira ese elemento propio a lo que es una conjunción de normas, esos elementos, esa como lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es una normativa compuesta. ¿Por qué? Porque dentro del mismo apartado jurídico lo vamos a subdividir. Este momento es afirmativo, tenemos una condicionante de no hacer y la consecuencia que nos permite o que nos relaciona y que nos hace la observación propia a la conducta que no tenemos que llevar a cabo. O sea, resumiendo, este artículo 5 de la Constitución es una norma enunciativa, claramente está, que además lleva todos sus elementos como una norma compuesta, derivado que tiene proposiciones afirmativas, proposiciones negativas y una consecución propia. En un momento vamos a desarrollar lo que es el sujeto, el predicado y la cópula. Entonces vamos a desarrollar en sí cuáles son los preceptos del juicio. Pero para continuar, ya me adelante, ¿verdad? Claro está, con lo que es la definición propia de este elemento, vamos a tomar algo citado por García Maínez. Como les dije, voy a ser reiterativo en utilizar a García Maínez porque es el jurista eh, próximo que tenemos y más entendible a lo que queremos tratar de traducir e indicar. ¿Qué es lo que nos decía? El juicio consiste en afirmar de un objeto como sujeto lógico algo de algún modo le conviene como predicado lógico. Oración, la oración directa que tenemos sujeto y predicado. Pues García Maínez nos condiciona, nos relaciona y nos señala que la existencia misma de los juicios en sí busca tener los supuestos lógicos permisivos o nos permite, o más bien nos quiere llevar a la idea, al concepto en sí, de que es entendible dentro de la norma. Es decir, lo vamos a entender como un estudio ontológico de lo que es el concepto de juicio. Ontológico se recordarán que es todo lo que es el ser. Y la deontología, todo lo que tendría que ser, o más bien el deber ser de los preceptos que estemos viendo. Y en este caso se aplica de una manera concreta al juicio según la definición de García Maínez. Ya bajándonos de estos autores, únicamente quiero que nos quedemos con la idea más concreta, más resumida, más diluida, que es el juicio. Es, sin recurrir en confusiones u omisiones, un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos, en el que uno se afirma o se niega a otro. Nos quedamos con la idea principal que nos decía Amor. Claro está, algo nos va a decir que es o algo nos va a decir que no es. Por lo tanto, algo se está afirmando y por algo se está contrariando o negando a sí mismo, ¿sí? Queremos que nos quedemos con esta idea propia de lo que es el concepto de el juicio. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar lo que son los elementos del juicio. Ya tenemos con definición de lo que podemos entender por juicio. Ahora los elementos. Y aquí traigo a la colación lo que les venía indicando hace un par de minutos. El juicio se compone de los siguientes elementos. En esto está el concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto cópula. Esto lo tenemos que tener presente para los ejercicios mentales que vamos a llevar a cabo de una manera automática. Ahora bien, ¿qué se entiende por el concepto sujeto? Más aquí solo tiro una línea, pero lo vamos a ver un segundito más adelante y más a profundidad. El concepto sujeto es el concepto que se afirma o se niega algo, tal y como lo decía la idea del juicio, la definición del juicio en sí, afirmar o negar algo. Ahora bien, el concepto
predicado. Es el que se atribuye o niega al concepto sujeto. Vamos a ligar la anterior idea que teníamos. El concepto predicado nuevamente voy a intentar, voy a desarrollar y voy a explicar a qué es aquel concepto mismo que se atribuye o niega al concepto sujeto. Vamos a ligar estos dos. ¿Y qué es el concepto cópula? Es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Ya sea los va a unir o los va a segregar, o sea, va a permitir que se ama a alguien o va a permitir que se repelen en sí. Es eso lo que nos quiere decir y eso ahorita lo estamos viendo tal vez como algo que no entendemos, algo muy abstracto, algo que no podemos desarrollar, pero en normas jurídicas concretas lo vamos a entender y lo vamos a desarrollar de una manera muy natural. Muy natural, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos ese contexto mismo a lo que queremos señalar y a lo que queremos evidenciar en sí, a la actitud misma de las normas propias, pues tanto desde la Constitución, reglamentos que pueden existir, normas ordinarias, normas constitucionales, y ustedes se recordarán toda la pirámide de Kelsen que nos señala eso. Pues en cada una de esas normativas que se encuentra vigente, hasta podemos verlo en el reglamento de la colonia o condominio en el cual estemos viviendo, pues ahí nosotros podemos entender cuáles van a ser. Pero por este momento se entiende abstracto, se mira abstracto, pero lo vamos a ir diluyendo poquito a poco. ¿Sí? Entonces quiero continuar con esto. La cópula se expresa por el verbo ser, que es aquí, como les decía, la oración. ¿Cuál es la oración? Sujeto y predicado. Entre el predicado está el verbo. ¿Y es que nos va a referir el verbo mismo? Al el ser. Entonces, esa circunstancia y esa palabrita conformada por tres letras es la que nos va a dar como que la guía y orientación en ubicarnos en cada norma que nosotros estemos viendo. Entonces me van a decir, ah, claro, está muy bien, pero dentro de normas procesales que posteriormente ustedes van a conocer, ahí no señalen o no va a señalar en ningún momento la palabra ser. No, no, es que no tiene que estar implícitamente escrita la palabra ser o algún derivado, ya sea pasado, ya sea futuro, o más bien presente, jugamos con los tiempos verbales, ¿verdad? Sino se tiene que entender los derivados legislativos que existieron para la creación misma de la norma. Dentro de la Constitución la vamos a entender como son elementos generales. Dentro de una norma ordinaria vamos a diseñar un concepto mismo a que se entienda o se desarrolle una institución, un elemento de una manera un tanto más específica, pero en los reglamentos ya nos señala de manera concreta qué se debería entender por un elemento en sí, ¿verdad? Nos vamos a la ley de RENAP, que nos dice RENAP, bueno, ¿qué? Primero, el Código Civil, una manera general. El Código Civil nos dice el concepto de persona. Muy bien, la persona está constituida por nombre apellido. Entonces, inmediatamente nosotros hacemos el ejercicio mental y nos vamos, por analogía, a encontrar la legislación que tenga de una manera concreta o idéntica la relación directa con lo que estamos viendo. Por lo tanto, vamos a irnos a la ley de REDAP. Dentro de REDAP nos establece los elementos propios de qué se debe venir y comprender y señalar y establecer un desarrollo más extensivo del Código Civil, pero va a ser el reglamento en sí de Registro Nacional de Personas en el que nos tendría que establecer de manera concreta qué es el derivado del nombre, qué es el proceso de identificación, así como existía anteriormente la ley de cédulas. Esta fue derogada, por lo tanto ya existe en la ley de RENAP el documento personal de identificación, el DPI. En el reglamento nos señalan de una manera concreta qué se debe entender como DPI. Es este sentido, es esta relación directa, el concepto cópula, que es el elemento propio por el cual se va a entender el contexto mismo de
el artículo que estemos viendo, vamos a entender y desarrollarlo. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de ver alguna norma, busquemos dentro de la misma qué se entiende por el verbo ser, cuál es el elemento ser o cuál es, si lo queremos ver así, la esencia misma del artículo. Algo muy abstracto, claro está, es muy abstracto, pero es ese estudio, es ese análisis, es ese bagaje que nosotros tengamos a nivel jurídico el que nos va a dar la respuesta en sí. Por eso no nos tenemos que conformar únicamente con ver, relacionar y estudiar lo que nos dice la norma. Nos dice la norma 50 palabras y nos quedamos con las 50 palabras o aprenderse en memoria la norma. No nos sirve de nada. Lo que nos servirá en este sentido es entenderla, buscar la esencia de la norma en sí. Es lo que propone el concepto cópula, buscar qué es, buscar en sí la esencia, el ser de la normativa misma. Si lo queremos ver y entender de una manera más técnica, ¿qué es ontológicamente la norma que estamos analizando? ¿Qué es ontológicamente la norma que estamos analizando? Muy bien. Con este desarrollo en sí, García Márquez nos afirma que las relaciones entre el concepto sujeto y el concepto predicado, desde el punto de vista de su extensión y comprensión, es lo que nos va a unir ambas circunstancias. Tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro predicado y es este elemento central, o sea, la cópula, la que nos va a unir estos dos grandes mundos. Sí, como les digo, mucha normativa tiene esas esencias, claro está, pero también hay mucha otra normativa que únicamente enuncian, únicamente desarrollan alguna temática procesal, como lo conocemos así ya dentro del ámbito en sí de tribunales, y es eminentemente procesal. Entonces, por lo tanto, no nos desarrolla qué se pretende con este estudio mismo. No vamos a establecer que dentro del Código Procesal Civil y Mercantil tratemos de buscar el sentido a lo que nos dice lo que son las disposiciones finales. Las disposiciones finales no nos van a decir nada, no nos van a relacionar de una manera concreta. Es ese análisis mismo y esa observación, perspicacia que tengamos cada uno para conocer ¿qué es una norma esencial? ¿Por qué? Porque constituye estos elementos, sujeto, predicado, cópula, y cuál es una norma de índole procesal o más bien procedimental en cuanto al desarrollo únicamente de secuencias jurídicas, no de desarrollo de instituciones en sí. Entonces, como les digo, puede ser un poco abstracto el asunto que estamos tocando, claro está, pero estamos en nosotros el desarrollo mismo de las ideas en sí. Ahora bien, extendiéndome en sí y para traer ejemplos más concretos de lo que debemos entender por el concepto sujeto. Muy bien. ¿Se recordarán que el concepto sujeto que nos decía, no relacionado, afirma o niega algo? Muy bien. Ya trayéndolo a una circunstancia más común de entender y más digerible de analizar, vamos a entender que el juicio referido por la proposición. La proposición va a ser Fernando es estudioso. Ah, bueno, tenemos nuestra oración. Fernando es estudioso. La palabra Fernando va a constituir el concepto sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos identificado. El vocablo es, nos va a expresar el concepto cópula. ¿Por qué? Porque nos va a unir ambos elementos. Nos va a señalar cuál es la esencia en sí de lo que estamos diciendo. Y el término estudioso representa el concepto predicado. Entonces tenemos sujeto, cópula y predicado. Dentro del ejemplo que estamos llevando a cabo, lo vamos a diseñar formalmente como S es P, en donde la S, o sea, Fernando, puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier circunstancia material que queramos diseñar mentalmente. Y el concepto P obviamente va a ser todo ese predicado, toda esa consecuencia o esa cola que queremos venir y amalgamar a nuestro concepto principal. Pero ¿cuál es el que nos va
hacer como la goma o lo que nos va a permitir unir esta circunstancia y secuencia va a ser el concepto cópula. Entonces, aquí en resumidas cuentas, el formato va a ser S es P. En el mismo, por la cópula, se considera que dicha oración es afirmativa. Nuevamente, ¿por qué? Porque nos dice, Fernando es estudioso. Por ende, esta misma circunstancia nos está indicando que no puede existir una contrariedad o una negación dentro de este estudio gramatical que estamos llevando a cabo. Esto es para entender el concepto sujeto, ¿sí? Aquí entendemos el concepto sujeto, ¿sí? Entonces, permítame un segundo, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciado. Muchas gracias. Miren, estaba atento a una circunstancia, pero creo que sí la voy a desarrollar. Entonces, sí, ¿verdad? Muy bien. Pues lamentablemente voy a tener que suspender la clase porque se me presentó una, una diligencia por realizar. Entonces, quisiera venir y disculparme ante ustedes. Entonces, por favor, el link lo van a tener habilitado más tardecito a la hora acostumbrada, a partir de las 1:30, si no estoy mal. Y sí, en este caso, permítame. Ok, nuevamente, voy a tener que suspender la clase aquí, en este sentido, para venir y continuar la siguiente semana. Se me presentó algo que sí no puedo evitar. Entonces, Entendible, Tatiana, espero no sea nada grave. muchas gracias. Sí, sí, sí. Suerte, Lick, que todo esté bien en su casa. Gracias, Nick, con cuidado. Gracias, Lee, Sí, con cuidado. entonces, por Gracias, favor, Nick. Tatiana. Cuidado, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.